Ahora sí, estamos seteados. Bien, gracias al Señor, ¿verdad? El Señor es bueno y misericordioso. Le decía que Sí. nosotros estábamos leyendo el capítulo 15, en el cual estuvimos mirando algunas cosas importantes en este capítulo que vimos. Dice, algunos creen que estos preceptos fueron dados casi cercanos al momento de la entrada prometida. Otros creen que quizá poco después de la rebelión, para recordarle a los jóvenes que la promesa de meterlos en Canaán estaba en pie. Asimismo, Dios les recuerda que sus pecados pueden ser expiados a través de los sacrificios. La ley era pareja tanto para los israelitas como para los extranjeros que se habitaban entre ellos. Además, se les recuerda al pueblo, al demostrar agradecimiento a Dios al ofrecer ofrenda. Sin embargo, Dios también le advierte que cualquiera que con soberbia ultraja a Dios deliberadamente sería cortado de en medio del pueblo. Esto se refiere a pecar voluntariamente, lo cual significa en tener en poco el mandamiento de Jehová. De igual forma, se nos advierte a nosotros en el Nuevo Testamento, en Hebreo 10:26 al 31. Asimismo, se narra un incidente en el cual encontramos a un hombre recogiendo leña, que es la parte que vamos a estar mirando ahora. Ok, ese lo voy a dejar hasta ahí para poderlo ver. ¿Qué le estuve leyendo hasta el momento? Le estuve leyendo lo que nosotros pudimos ver, que habían dos tipos de pecado. Después de las ofrendas, nosotros vimos la ley de las ofrendas. Después de las ofrendas, también pudimos ver los dos tipos de pecado. Dos tipos de pecado que el Señor le exigía a ellos una ofrenda siempre y cuando el pecado hubiese sido por yerro. Y el otro no se le exigía ofrenda, sino que lo sacaban fuera del pueblo. ¿Cuál era ese? Cuando una persona pecaba voluntariamente o por orgullo o Por soberbia. la palabra textual es la soberbia, exactamente. Entonces, vimos que el que pecaba por soberbia, a este no le daban chance ni siquiera de poder ofrecer sacrificio por su pecado. ¿Qué significa el pecado por soberbia? Significa que una persona conoce la ley de Dios y encima de eso se siente superior a la ley. Y el Señor dijo que esas personas no iba a tener oportunidad para ofrecer sacrificio. Entonces, en el versículo 27 decía, si una persona pecare por yerro, ¿qué iba a hacer? Ofrecerá una cabra de un año para expiación, para cubrir su pecado. ¿Y qué iba a hacer el sacerdote? El sacerdote iba a hacer la expiación a la persona que haya pecado por yerro. Quiere decir que el pecado por yerro era el único que se podía expiar. Y solo por hacer una pregunta, ya yo lo dije y usted lo sabe, ¿qué significa el pecado por yerro? ¿Quién me dice? El que peca por soberbia, porque se cree superior a Dios. No, el pecado por yerro. Perdón, el que El es que peca involuntariamente. el que peque con la intención de pecar, ¿no? No, el que peca involuntariamente. Exactamente. El pecado por yerro es aquel que peca involuntariamente. Ah, sí, verdad, 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 verdad. Padre Recuerde, Santo, ¿dónde era que estaba recuerde. yo? Ujú. Recuerde eso, ¿ok? Entonces, recuerde que eso lo vimos ahí mismo en el mismo capítulo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estaba en Japón, escúcheme. Ok, perfecto. Ya llegó a China. Sí. Ah, ok. Bien, entonces ese era, ¿verdad? El que pecaba por yerro era ese. Ahora,
El otro pecado fue el que ya hablamos, que era el que pecaba por soberbia. Esa persona iba a ser cortada. Bien, eso nosotros lo vimos. Hoy vamos a estar mirando la lapidación de un violador en el día de reposo, la franja en los vestidos, y también vamos a estar mirando en el capítulo 16 la rebelión de Coré. Yo quisiera que usted preste mucha atención porque hoy vamos a aprender algo muy importante con relación a la rebelión de Coré. ¿Ok? Entonces vamos a leer esta parte que es la que nos corresponde. Como estos son unos más o menos 10 versículos, me gustaría que alguien me lo pudiera leer desde el 32 primeramente hasta el 36. ¿Quién me lo Amén. puede leer? ¿Quién me lo puede leer? ¿Quiere que se lo lea? Sí, Yo lo puedo leer. Yolanda. ok. Ok. Yolanda va a leer el primero y Nina Javier me va a leer después el del 37 al 41. Ya el capítulo 16 lo vamos a escuchar en audio. Excelente. Usted dijo del 32 al 36, ¿verdad? Que lea. Sí, por favor. Amén. Y la palabra de Dios será leída en comunión en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogieron leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Siervo, los rojos yo no puedo como leerlo, no sé por qué. Déjeme quitarlo. Usted sabe que ya está fallando. Ok, siga. Dice, y lo pusieron en la cárcel porque no está, porque no estaba declarado que le había, porque ¿Qué no se le, estaba declarado qué se le había que de hacer? se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Wow, tremendo. Dígame. Pero, sierva, yo no, ¿por qué lo apedrearon? Porque él recogió leña en un día que él no podía hacerlo. Ok, de eso vamos a hablar ahora mismo. Ahí. Yo quisiera, recuerde que nosotros estuvimos hablando ahora mismo en los versículos anteriores, estuvimos hablando de dos personas. Uno que pecaba por yerro y otro que pecaba de manera soberbia. Según la interpretación que pudimos encontrar, según el mismo texto, el que pecaba por yerro, esa persona no pecaba a conciencia de lo que estaba haciendo. Era alguien que cometía un pecado, pero no sabía lo que estaba haciendo. Cometía un error, una falla. Es decir, no era un pecado premeditado, sino algo que sucedió y él incurrió en pecado. A este hombre que pecaba de esa manera, o si era todo el pueblo, tenían la opción de poder ofrecer un sacrificio en expiación. El sacerdote tomaba ese sacrificio y iba y hacía la expiación por toda la congregación o por la persona que había cometido el pecado por yerro. Y la escritura dice que eso se iba a convertir en una ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová y por sus yerros. Eso es lo que vimos con el que pecaba por yerro, ¿ok? Luego de esto, entonces vimos aquel que pecaba por orgullo, por soberbia.
Jehová dijo que ese iba a ser cortado de en medio del pueblo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vemos en los versículos que leyó la hermana Raiza, dice que estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. El día de reposo era un día que estaba establecido. Ustedes recuerdan que lo vimos en Levítico, ¿verdad? Y que decíamos que el niño desde que nacía, lo primero que hacían era que le enseñaban la ley. Así que no había nadie en el pueblo de Israel que ignorara la importancia de guardar el día de reposo. Hubo un hombre que de manera soberbia, con actitud de arrogancia, entonces se puso a recoger leña el día de reposo. Jehová ya le había dicho que si alguien cometía un pecado por soberbia, iba a ser cortado. Ellos no le hicieron como mucho caso a esto, y este hombre intentó tentar. ¿Y qué pasó? Dice que los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. ¿Por qué? Este hombre está cometiendo un pecado que él sabía lo que estaba haciendo, porque era día de reposo. Él no veía a nadie haciendo nada y él quiso lucírsela a él. O sea, quiso estar por encima de la ley. Entonces lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que había que hacer. Aunque Dios ya le había dicho que esa persona que cometía un pecado por soberbia tenía que ser sacado del pueblo. Dios, cuando Moisés se lo lleva, dice que Jehová le dijo a Moisés, ese hombre tiene que morir de manera irremisible. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento, tal cual como Dios había dicho. Cuando él dijo que si alguien pecaba por soberbia tenía que ser sacado, este hombre pecó de esa manera. Por eso no se ofreció sacrificio por expiación. Entonces, toda la congregación, dice, lo sacó fuera del campamento, lo apedrearon, él murió como Jehová mandó a Moisés. Esto fue lo que sucedió con este hombre. Quiero saber si lo entendió. Amén. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los versículos 37 al 41. Si lo puede leer, hermana Nina. Amén. Franja en los vestidos. Y Jehová, ¿me están escuchando? Sí. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ver vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. ¿Qué vemos? Luego que el hombre murió apedreado, como ejemplo para que el pueblo conozca la consecuencia de desobedecer de manera deliberadamente, entonces Jehová, ¿qué hace? También les mandó hacer una franja en el borde de sus vestidos, con un cordón azul, como recordatorio
de los mandamientos de Jehová. Ellos tenían que hacer esto para poder memorizar, para recordar los mandamientos de Jehová. Ellos tenían que poner esto. Y eso era a todos los hijos de Israel. Ellos tenían que poner esta franja en el borde de sus vestidos. Y ese era el significado. ¿Cuál era el significado de ponerse el borde en sus vestidos? Para recordar los mandamientos. Amén. Exactamente. O sea que cuando usted ve un judío vestido, porque aún así ellos lo siguen usando, esto es para hacer memoria. Para hacer memoria. Algunos de los algunos intérpretes, ¿verdad? Y sabios y personas de estas personas que estudian la Biblia, estudiosos, creen que la mujer del flujo de sangre, lo que ella tocó fue esto. Que Jesús tenía. Jesús como judío, Sí, claro. él vestía esta vestimenta y esta franja la tenía que vestir. Y se interpretan de que cuando ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ella lo que estaba haciendo era esperanzada en tocar unos de esos mandamientos y creyendo a esto era que ella iba a ser sana. O sea, ella se estaba apegando a la palabra. Ella no estaba mirando un borde de un manto normal, como quizá usted y yo lo podemos imaginar. Ella era mirando la franja de color azul que representaban los mandamientos de Jehová. En otras palabras, ella se estaba apegando a la palabra de Dios. Y ella decidió que ese judío, Jesús, era el que cumplía con esos mandamientos que él llevaba. Ningún otro judío cumplía con esto. Mas, sin embargo, ella creyó que si tocaba el borde del manto de Jesús, iba a tener efecto gracias a que el mismo que lo llevaba, ese mismo era el único que podía cumplir con los mandamientos que estaban en el borde. Wow, varón, perdón. Yo tengo ese versículo, esos dos versículos subrayados, 39 y 40. Yo no sé si fue aquí que en la mañana que prediqué acerca de la mujer del flujo de sangre. Y cuando habla del borde del manto, yo me fui a buscar qué era el borde del manto. Y entonces sé que la Biblia hay una Biblia de estudio que yo tengo que dar como unas pautas, enseñanza, y ahí me mandó al libro de Números, me mandó al 39 y al 40, donde habla de esto. Y yo, wow, Dios mío. Uno lee la Biblia a veces y dice, hay que investigar qué significa cada cosa para uno poder llegar eh, a la enseñanza que el Señor nos quiere dar en realidad. Amén. Así es. Sí, yo pude recordar, sí, usted predicó ese capítulo. Mi Así, hermano, perdón, está en Lucas 8:44, ujú. donde dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Sí, amén. Amén. Fíjese lo maravilloso de esto. Había muchos judíos, de hecho, todos los que iban con Jesús, llevaban la misma vestimenta. Todos los judíos. Eso es una ley para todos los judíos. Mas, sin embargo, ella se enfocó, fue en el manto de Jesús.
y ella procuró tocarlo, porque una cosa es que usted lleve el borde, en el borde de su manto, ¿verdad? Los mandamientos, y otra cosa es que usted lo cumpla, porque oiga cómo es que dice, ellos tenían que llevarlo, pero el propósito de eso era de que ellos no se aparten de su corazón. Oiga cómo es que dice el texto. Dice, eh, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlo por obra. Oiga eso. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Entonces, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. O sea, estamos mirando que el propósito de este borde de cordón era hacer memoria de todos los mandamientos que Jehová le había hecho a ellos para que se acuerden y para que sean santos, para que lo pongan por obra. No, mire, es como que usted decir, yo ando con la Biblia en las manos. Ellos tenían que andar con los mandamientos en el borde de sus vestidos. Ellos tenían que representar lo que decía la Escritura. Es tremendo. Pero bien. En Mateo 23 nos dice, nos hace una referencia, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre los hombros pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. O sea, él está hablando aquí en Mateo 23 sobre de lo que hacían los escribas, los fariseos, y ellos incluso ponían más largas las cintas del borde, como para que lo vean a legua, que ellos cargaban con la ley puesta, pero ellos no la hacían. Exacto. Mi hermano, también acordémonos que el arca del pacto estaba cubierta con una tela azul, ¿verdad? Yo pienso que el color significaba también bastante en el color. Amén. También. Y las cortinas adornadas, ¿verdad? De azul, los vestiduras de los sacerdotes era también de color azul. Entonces yo pienso que el azul significaba muchísimo. Amén, mi amada. Así mismo es. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en la Biblia, el color azul lo que representa es a Dios. El color azul representa a Dios. Y por esa razón era que la puerta, ¿verdad? Eran de este color, y también el borde, lo que representa aquí con el bordón azul, lo que representa es a Dios. El color azul, eso es lo que representa. También tiene una representación de estabilidad y seguridad, pero sobre todo lo que representa es a Dios. Eso es cuando hablamos de la simbología de los colores. Muy importante eso. Espero que esa información se quede grabada en nosotros. Así cada vez que leemos la Biblia, así ya tenemos más base, más entendimiento, más profundidad. Bien, hoy vamos a pasar ahora a lo que es el capítulo 16
Quizás no lo podamos terminar. Es un capítulo un poco amplio, largo, pero quizás también lo podamos hacer, porque al final el capítulo trata de un solo tema. Trata de la rebelión que tuvo los hijos de Coré. Ellos lo que hicieron fue que se rebelaron contra Moisés, dudaron del liderazgo de Moisés. Y es un capítulo muy importante, muy interesante de nosotros poder analizar sobre lo que es la rebelión de la rebelión de Coré. Déjenme ponerle el texto y después hacemos el resumen. ¿Le parece? Quisiera que usted pudiera tomar un tiempo, como siempre le explico ese punto, de poder escuchar durante el audio, que lo voy a dejar correr. Preste atención, porque cuando escuchamos la escritura de manera corrida, nos permite tener un contexto general. Y luego, si usted tiene preguntas, dudas, usted lo puede hacer. Amén. Amén. Capítulo 16. La rebelión de Coré. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y a Aarón, y tomad cada uno
su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo:
vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés, diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Bueno, Oh, wow. dígame, Capítulo 16. dígame qué le pareció este capítulo. Tremendo, mi hermano. Se Bueno, fija, yo voy a tener que leerlo otra vez yo solita porque ustedes ahí me asustaron con el bueno, ajá, y yo ni poniendo atención. bien, ok, de todo modo yo le tengo un resumen. Se escuchó, pudimos escuchar lo que pasó en este capítulo. Ya usted tomó, me imagino que tomó algo, ¿verdad? Cada quien tomó parte, vio. Es diferente cuando usted puede escuchar el capítulo completo de manera detenida, se da cuenta el por qué, cuándo y dónde inmediatamente. En el capítulo 16 de Números relata la rebelión de Coré, Datán y Abirón. Estos tres se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? Coré, Datán y Abirón eran líderes en el pueblo de Israel. Ellos se opusieron a Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad. Eso es lo que estamos mirando, ¿verdad? Ellos se opusieron, empezaron a cuestionar. Alegaron que Moisés y Aarón habían elevado por encima de la comunidad. Es decir, ellos tenían como ellos interpretaron que Moisés y Aarón tenían una autoridad muy sublime, como que ellos estaban muy por encima, porque Jehová hablaba a través de ellos, todo lo que hacía era a través de ellos, y ellos tomaron este grupo de personas, ¿verdad? ¿Para qué? Para rebelarse y hacerle un boicot a su liderazgo. Inmediatamente vemos el juicio de Dios cuando ellos hacen esto. Dios se le aparece en gloria y consumió a Coré, a Datán y a Abirón. ¿Con qué lo acabó? Con fuego. Lo acabó inmediatamente. Este fue el juicio de Dios que nosotros pudimos ver. También vimos que se fueron los 250 líderes que apoyaron a Coré, a Datán y a Abirón, ¿verdad? Habían 250 que lo apoyaron, que se pusieron a la puerta del tabernáculo para hacerle el escándalo. Moisés, como no, él sabe quién es delante de Dios, y él lo puso a prueba a ellos. Le dijo, vamos delante del Señor, tome cada quien su incensario. Ellos tomaron incensario. El incensario
era un instrumento que se utilizaba dentro del tabernáculo para los servicios de los sacerdotes. Recuerden que cada uno de ellos, cada uno de los sacerdotes tenían que utilizarlo. Entonces, esos instrumentos o esos utensilios eran santos, eran santificados, ¿verdad? Y cuando ellos van, dice la escritura, lo que usted leyó, que la tierra se lo tragó a ellos. Ellos no quisieron venir. Él lo mandó a llamar y ellos decidieron quedarse en su casa. Sí. Y allá fue, el juicio llegó allá. El juicio llegó allá. ¿Y qué pasó? Se lo tragó la tierra. Con todo y familia. Con todo. Dios lo desapareció. Esto provocó que la congregación interpretara que esos muertos habían sido por causa de Moisés y de Aarón. Entonces la congregación lo que hizo fue que se rebeló. Entonces, imagínense usted ahora, todo el pueblo, vino otro grupo a decir que Moisés y Aarón estaban matando gente. ¿Y qué hizo Jehová? Dijo, espérate. Dice que una nube cubrió el tabernáculo. De una vez. Cuando ellos se presentaron allá, de una vez la nube, de una vez hizo así, cubrió, perdón. Jehová le dijo a Aarón, a Moisés, oiga, muévanse de ahí que voy para ellos. Exactamente. Y inmediatamente a Jehová se le aparece, le dice, ya Moisés sabe y Aarón sabe lo que iba a pasar. ¿Y qué ellos hicieron? Empezaron a interceder. Empezaron a interceder. Óigame, la actitud del líder siempre, interceder por el pueblo. Aunque ellos estaban mal, ellos se mantuvieron siempre orando, intercediendo, porque ellos provocaron la ira de Dios. Dice que después de que murieron los 250 líderes que apoyaron a ellos, hubo una consecuencia. ¿Cuál fue? 14.700. Exactamente. La comunidad se rebeló contra Moisés y Aarón, acusándolo de matar a los rebeldes. Y Dios envió una plaga y mató a 14.700. Así es. 14.700 inmediatamente. ¿Y qué pasó? Aarón intervino con un incensario para detener la plaga. Moisés y Aarón fueron inmediatamente. Exactamente. Eso ahí lo vimos en el 47 y en el 48. Cómo ellos intervinieron de una vez. Y ahí fue que vino a cesar la mortandad. Por eso en estos capítulos nosotros aprendemos la gran importancia que tiene la intercesión. Siempre la intercesión. Eso que usted y yo hacemos cada mañana en la oración, orando e intercediendo delante de Dios. Muchas veces hay cosas que van a suceder en la tierra y por usted está ahí orando, porque no solamente ora usted, ora el pueblo de manera general. Hay mucha gente, muchas iglesias que siempre están orando e intercediendo. La oración y la intercesión siempre es importante, siempre. Por esa intercesión de ellos fue que cesó la mortandad y por eso no murieron más de 14.700, aparte de los 250 líderes, más los 3. Serían 14.950. Amén. Exactamente. Entonces, porque los 250, recordemos que fueron lo que fueron a ofrecer incienso, y tú sabes que ellos eran levitas, pero ellos no estaban destinados para ofrecer incienso porque ellos no eran sacerdotes. Entonces ellos lo que quisieron fue tomar el lugar de Aarón, de ir a presentar incienso. Entonces, como eso no era permitido, pues automáticamente Dios lo consumió a ellos porque ellos no eran sacerdotes para ofrecer incienso. Nadie podía tocar los instrumentos consagrados para Dios que no fueran levitas, porque había un orden establecido. Claro. Entonces, ellos eran levitas, pero no sacerdotes. No sacerdotes. Entonces, ¿qué sucedió? Sí, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Jehová le dijo, recojan los inciensos, que esos son instrumentos santos, no tienen nada que ver. Así es, recójanlo. Recójanlo, ok. Entonces, en ese capítulo nosotros podemos ver la importancia de la obediencia y también vemos la autoridad establecida por Dios. ¿Se recuerdan? El día pasado estuvimos hablando sobre lo que era la autoridad delegada.
usted no puede pasarle por encima a los líderes que Dios estableció en su iglesia, donde quiera que usted se congregue. Está el pastor, está el líder, quien sea que esté establecido ahí, fue Dios que lo estableció. Lo esté haciendo mal, lo esté haciendo bien, usted debe de orar por ello, no sobreponérsele por encima. Esto a Dios no le agrada, porque esto es desorden y Dios es un Dios de orden. En algunos aspectos adicionales podemos ver algunos puntos. Dice aquí que, número 1, vemos autoridad divina. Dios establece líderes y lo confirma. Los líderes que Dios estableció lo confirmó. ¿Cómo Dios estableció y confirmó esos líderes? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fueron confirmados? ¿Quién me dice? ¿Cómo fueron confirmados ellos como líderes? Se me olvidó. ¿Ah? No recuerdo, hermano. Jehová fue que lo designó, Jehová fue que Pero- le dijo a ¿Pero Moisés. cómo? Sí, pero ¿cómo fueron confirmados como líderes? Quizás de la forma que Jehová trataba con ellos, les hablaba, los administraba, digo yo. Amén. Porque que si yo soy asignada por Dios, Dios me va a usar y de esa manera yo voy a actuar según lo que Dios me diga y hacer las cosas. Dios va a hacer que esto se confirme en las obras, en las cosas que Él me mande a hacer. Ujú. A Amén. través del Tumín en Turín. Mm, No, no. mentira. Bien, ok. Gracias por los puntos. De la manera que Dios confirmó que ellos eran los líderes, ustedes recuerdan que cuando ellos hablaron en contra y querían hacerle guerra, ¿qué hizo Jehová? Apareció en una nube de una vez. Apareció en la nube y dijo, salió a la defensa de ellos. Así es. Jehová salió a la defensa y dijo, me voy a lamber a toda esta congregación, me lo llevo a todo. Denme un permiso, Aarón y Moisés, que voy para ellos. Entonces, él le dijo, apártense de en medio de ellos que lo voy a consumir a todos. ¿Y cómo Dios confirmó que Dios estaba con ellos? Primeramente, cuando Moisés y Aarón dicen, mira, vamos a hacer esto, vamos a ir al frente de la congregación y si los hombres se mueren no de manera natural, sino que venga la tierra, se abra y se lo trague y lo lleve el muerto al Señor, entonces Jehová ha hablado por mí. Y si no ha pasado así, Jehová no me ha elegido a mí. Y cuando Moisés pone esto como prueba, Jehová no, él no habló con Jehová para hacer eso. Pero eso no fue como también retar bueno, en cierta manera sí que no está bien. Lo que sucede ahí es que él está poniendo su vida, porque recuérdese, él puso su vida ahí. Jehová lo pudo haber consumido a él también. Si él no, a él también, sí, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Confirmó ahí mismo. Al tragarse la casa de Coré, la tierra, y a todos sus séquicos, inmediatamente queda confirmado que ellos son los líderes que Jehová escogió. Ahora, después de esto, cuando vino a la congregación y le está achacando a ellos la muerte, Jehová trajo plaga. Y cuando en medio de esa plaga ya van 14,700, ¿eran? Sí. Exacto, cuando iban 14,700, cuando ellos claman delante de Dios y Aarón y Moisés corriendo con el incienso y clamando, ofreciendo el sacrificio de expiación, entonces ahí es que cesa la mortandad. Entonces Dios confirma al clamor de ellos, al clamor de los líderes. Cuando los líderes hablan, entonces allí cesó la mortandad y Dios confirmó que Moisés y Aarón eran llamados como líderes de medio del pueblo. Sí, dice que él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Exacto. Entonces ahí es que Dios confirma que ellos son... Que ellos fueron los elegidos y que Dios siempre está con... Exactamente. Entonces, una de las lecciones teológicas también es la obediencia que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque la desobediencia tiene consecuencias y grave. Sí. Todo el que obedeció se salvó. El que no obedeció murió irremisiblemente. Juan Felson. Entonces, el otro punto
es la separación. Ahora, siervo, pero Sí. no entiendo por qué razón Jehová tragó la casa y la familia de Coré también, porque ellos no, o Sí, porque sea, Porque todos, ellos le se cayeron atrás a rebelaron. Coré también, la familia sí, y todo, todos apoyando. ellos, Él sí, se rebeló. Ajá. todos ellos se Ah, rebelaron. Sí, todos. ok, ok, Recuerden que ok, ellos se ok, ok. quedaron en su casa. Jehová los mandó a sacar y ellos se quedaron ahí. Moisés lo mandó a buscar y ellos dijeron que no, que ellos no iban a ir, que Sí, ellos lo Ok, sacaron ok, ok, ok. del pueblo donde había leche y miel, etcétera. exacto. Y ya tú sabes. Entonces, exacto. Entonces, el otro punto es la separación. Dios separa a los rebeldes de la comunidad. Eso lo podemos ver en ese capítulo. Todo es rebelde, al final Dios lo separa. Y si dejamos que sea Dios, entonces va a ser perfecto. Por eso Cristo, cuando, cuando estuvo hablando a los discípulos sobre el trigo y la cizaña, le decía que dejen eso, que eso es Dios que se encarga de eso. Así que Dios siempre va a separar a los rebeldes de la comunidad. Dentro de todo esto hay algunos puntos que son clave. Por ejemplo, Moisés es un líder elegido por Dios que defiende, que se defiende ante la rebelión. Aarón es un sumo sacerdote que intervino para detener la plaga. Y Coré, Datán y Abirón son líderes rebeldes que cuestionaron la autoridad. Esto es lo que nosotros podemos tener en el contexto de este texto que acabamos de leer. Mi hermano, yo pienso que Aarón y María le dirían a Coré, no cometa el error que nosotros cometimos. Exactamente. 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 Pero que ellos lo que hicieron, Coré lo que hizo fue demasiado fuerte porque, mira, en primer lugar, él se rebeló. En segundo lugar, él convocó a 250 gente y sabiendo él que era prohibido acercarse al tabernáculo y mucho menos ofrecer incienso, que ni él como levita, Coré, tenía esa autoridad y mandó a esa gente a ofrecer incienso. O sea, él estaba cometiendo pecado gravísimo, desobediencia, pecado de tirando por el suelo la ordenanza que Dios le viene dando desde el principio. Entonces, eso fue demasiado fuerte, aparte de la murmuración, todo eso. Tú sabes, una rebelión de 250 gente en un desierto, tú sabes lo que podría provocar eso. Eso estaba atentando contra todo el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Mire, eso es tremendo, eso es tremendo. Y a mí lo que me impacta, escúcheme, hermano Jorge, No. quiero compartir El tiempo de ustedes ahora, ya yo te digo terminé. que me impacta, como usted habla sobre la intercesión. Sí. Que decimos que, oye, que el poder del intercesor, que ellos querían acabar con Moisés y Aarón, y sin embargo ellos estaban pidiendo misericordia a Dios por ellos. Pero entonces, como yo te digo, eso es cuando tú amas, porque Moisés aprendió a amar al pueblo de Israel, a pesar de que él le decía al Señor, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Dios, él aprendió a amar al pueblo. Y el interés de Moisés era, te digo cuál era, que no se perdieran ninguno, que entraran todos. Y por eso es que él siempre clamaba a Dios por misericordia. Y me impacta cuando él dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro, o sea, en tierra. Y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré. O sea, eso es tan fuerte, o sea, la intercesión de Moisés y Aarón, que todavía el Señor estaba dispuesto a destruirlo todo. Cuando él le dice eso, él le dice, ok, está bien, dile a ellos que se quiten de cerca de la tienda de Coré, porque yo voy pan de Coré. Tú el que esté cerca va a llevar, o sea, dile a ellos que se despeguen. Pero la intercesión de Moisés de una vez surgió efecto, porque la intención de Moisés era que no se perdieran ninguno. Y como él dice, fue un solo que pecó, ¿por qué la congregación va a pagar? Pero no obstante eso, Dios todavía tiene misericordia, va y consume a Coré y a su casa, pero entonces al otro día dice que ellos amanecieron
y fueron dispuestos a seguir guerreando, de que querían acabar con Moisés y Aarón. Entonces Jehová tuvo que actuar porque están atentando contra la vida del ungido, lo que Dios está usando para llevarlo a la tierra prometida. Entonces, cuando se hizo esa rebelión, ahí se estaba atentando, era contra el futuro del pueblo de Israel. Amén. Así mismo es. Tremendo, tremendo. ¿Alguien más que tenga algún punto que le gustaría tratar, que le gustaría mencionar? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, aporte? Mi hermano, la paciencia que Moisés tenía es tremenda, mi hermano, tremenda. Pero él sabía que el Señor iba a hacer algo. Al final siempre es el intercedor, ¿verdad? Sí. Y él estaba confiado que el Señor iba a hacer algo nuevo, Amén. ¿verdad? Moisés nos enseña a confiar ciegamente en Dios, en lo que Él ha prometido y en lo que Él ha dicho. Amén. Y Amén. ejemplo de interceder, que quien no hace mal, no hace daño, no calumnia y muchas veces no tira piedra y duda de lo que Dios es en nuestra vida. Hay que orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Porque si el juicio de Dios cae sobre esa gente que no son piedra de tropiezo, entonces la consecuencia no va a ser buena. Entonces Moisés es una muestra de que no importa las adversidades o quienes se levanten en contra. Usted lo que tiene que tener claro, debemos tener claro sobre quién tenemos la vista, sobre quién nos ha llamado y servirle a Dios en espíritu y en verdad, porque mi hermano, mire, si le somos fiel a Dios, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Seámosle fiel porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, pero Él demanda fidelidad, obediencia, que caminemos bajo su voluntad y orar y pedir misericordia a Dios por aquellos que nos hacen la guerra y no son piedra de tropiezo para nosotros entrar al cielo, a la tierra prometida. Amén. Algo que me impresiona, mi hermano, es el grupo de Coret que por su mal testimonio muchos se perdieron. Wow. Y eso lo vemos ahora, hoy en día, mi hermano, que por el mal testimonio arrastra a una persona, caen muchos, mi hermano. Entonces, ahí ya viene también una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Sí. De que tenemos que entender que somos cartas abiertas y que lo que hagamos nosotros va a influenciar a muchos. Y uno a veces dice, pero ¿a cuántos? Y uno ni se puede ni imaginar a cuántas personas está influyendo nuestro mal testimonio. Entonces yo pienso que también es algo de tener en cuenta, mi hermano, que nuestro mal testimonio es algo que influencia a muchos. Increíble, esos dos puntos son muy importantes. La paciencia de Moisés y ese otro punto también de el testimonio. Eso es muy importante, muy importante. ¿Alguien más que quiera aportar algo, decir? Solamente he escuchado a María y a Diana. Bueno. No, yo te sorprendía, imagínese. En verdad, ahí se ve y como todos hemos tocado, lo que hemos dicho que Moisés era un fiel creyente, era ese hombre, wow, increíble. Porque yo a veces me voy lejos pensando en las actitudes, de la manera que él actuó, de la manera que intercedió a pesar de ese pueblo tan, y yo pienso que ahí le cabe, tan necio, porque era necio. Y siguió ahí siempre clamando, intercediendo, tratando con ellos. Wow, yo en verdad, así carnalmente diciéndoselo, yo hace mucho que le había dado su banda a esa gente. Y le había dicho, papá, yo te lo entrego, haz tú lo que tú quieras con ellos. Danke. Dankeschön. Tremendo, tremendo, buen punto también, que era el punto que mencionaba la hermana María, ¿verdad? La intercesión es tremendo, es tremendo. ¿Alguien más que quiera aportar algo que entienda que algún punto que le haya llamado la atención, aparte de lo que ha mencionado la hermana María, la hermana Raiza, la hermana Diana? Amén.
Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, me impresiona así la intercesión, como vemos cómo habla las escrituras, que no importando el ejército que venga contra nosotros, Dios es un Dios grande, como dice, temible, y que solamente tenemos que orar y que Dios abre la puerta a favor nuestro, Amén. no importando la situación, porque no solamente batallas, puede ser enfermedades, puede ser una situación económica. Amén. Nada, mm, es muy, me gusta mucho ese tema porque eh, habla de lo que cada cristiano debemos hacer, que interceder, como dicen los unos por los otros. Amén. Amén. Tremendo, sí. Es muy importante ese punto de la intercesión. Qué bueno, mi amado. Mi hermano, Amén. otro punto que me sorprende es de ver el poder de la oración de Moisés, que en este caso el poder de la oración de un pastor en su iglesia, ¿verdad? La misericordia que Dios tiene de sus siervos, ¿verdad? Sus sacerdotes, en este Sí, caso, influye muchísimo, mi hermano. Por eso es importante, ¿verdad? Un pastor orar por su iglesia, interceder por su iglesia, por lo que sí, conoce y por lo que no conoce, ¿verdad? Porque de allí hay misericordia delante de Dios, sí. ¿verdad? Lo que es la intersección, mi hermano, de los grandes siervos de Dios. Amén. Amén. Así mismo es. La oración, orar siempre, eso que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? También que oramos los unos por los otros, eso es algo que a Dios le agrada y tenemos que imitarlo de estos hombres de Dios que siempre oraron a Dios, porque cuando oramos significa que dependemos no de nosotros, sino de a quién le estamos orando. Amén, que con toda confianza, él dijo en el 28, dice, y dijo Moisés, esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, Sí, ¿verdad? Tremendo, mi hermano. Le cuento que, hermano, el poder de la palabra cuando uno la lee es un poderío, hermano, que sí, es tremendo, mi hermano. Penetra, sí. penetra, mi hermano. No es cualquier libro, es un libro que penetra, hermano, Amén. ¿verdad? Y se siente el poder de su palabra. Sí, Amén. sí, 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 sí. Se siente, se siente. Amén. Tremendo. ¿Alguien más? Maestro, Sí. una pregunta que quería preguntarle, escúchame que le pregunte, Mm. pero como yo escucho ahí que usted tiene su esposo, ¿y cuál es? Porque no sé, porque como escucho varias voces, me Oh, gustaría saber, porque veo muchas personas que Una tienen mucho leona que se llama María. conocimiento, tienen mucho conocimiento de la palabra. Digo yo, wow, serán pastores. oh. Aquí hay una leona que se llama María Cristina. Ma, Esa leona, una que vive siempre rugiendo por ahí. pon tu cámara para que te Oh, vean, por favor. Esa Raiza no es fácil. Raiza, Dios te ¡Oh! sí, bendiga. claro. Oh, Amén, encantada. amén, amén. Deja de tanto rugir. Dios le bendiga. Es mentira, hermana. No se lleve de Raiza, que Raiza está curándose. Amén. Dios le bendiga más. Dios le bendiga Encantada. más. Amén. Igual encantada. Creo que somos Amén. tocaya, Que Dios María. le bendiga. Sí, Gracias por somos orar por María, mí. sí. Mira, Ryan ahí, ¿dónde está? Dile, Dios le Raya. bendiga. Eso es lo el celular, Dios mío, este celular va a acabar con los niños. Dios lo Padre. bendiga. Qué bonito, Dios lo bendiga. Amén. Bien, mis amados, sí, esa es mi amada esposa. Tenemos ya unos 20 años, ya usted sabe, por la gracia y la misericordia del Señor. Y Amén. Gloria a Dios. tenemos 3 hijos,
una tiene 18, uno tiene 16 y la más chiquita tiene 13. Qué lindo. Amén. Bien, mis amados, ¿alguien más tiene algún punto? Ustedes casi no me han hecho preguntas. Yo pensaba que en este capítulo me iban a hacer muchas preguntas, pero está bien. Si no hacen preguntas, eso significa que, gracias a Dios, lo tienen todo. Yo Amén. tengo una pregunta. Oh, ok. Amén. Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta. Amén. La rebelión de Coré, Datán y Abirán, ¿por qué surge exactamente? Bueno, ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Según el texto que nosotros acabamos de leer, nos dimos cuenta que ellos estaban cuestionando la autoridad de Moisés. Ellos se juntaron y dijeron en el versículo 3, si se da cuenta, ellos se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ellos tuvieron envidia de ese liderazgo que tenía Moisés, de esa voz de Dios que solo lo utilizaba a ellos, porque Dios había decidido. Recuérdense que en una ocasión Jehová dijo, a los profetas yo le voy a hablar por sueños. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Pero a Moisés, mi siervo, yo le hablaré cara a cara, como un hombre habla con otro. Y le diré las cosas claras, él la va a entender a la perfección, no le dejaré duda. Él cuando yo le diga algo, él va a saber lo que yo le quiero decir. Mas, sin embargo, a los demás le voy a hablar por sueño. Los sumos sacerdotes tenían que usar el urín y el tumín, pero a Moisés Jehová le hablaba cara a cara. Eso le molestó a ellos. Eso le molestó a ellos. Entonces se llenaron de envidia y se quisieron rebelar contra Moisés. Eso es lo que dice el texto. Ok, aquí era, o sea, exactamente el problema no era contra Dios directamente, sino contra Moisés, el celo que había con él por la posición que él tenía. O sea, ellos querían esa posición cuesta lo que fuera. Sí, dice que se levantaron contra Moisés. Y oye lo que dice. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. O sea que estamos hablando que eran 250, pero no eran simple. No, eran príncipes. Eran príncipes del consejo. Claro, fue una rebelión, fue un boicot que le armaron, es decir, es como un golpe de estado. Espérate, vamos a quitar a Moisés. Sí, contra Moisés y Aarón. Ya estamos hartos de Moisés. Así es, ellos, exacto. Entonces, era un grupo grande, mi hermano, era un grupo grande. Sí. Por eso hay que tener cuidado uno como creyente, debemos tener mucho cuidado. No dejarnos guiar por esas pequeñitas zorras que empiezan a susurrar en el oído, porque ellos empezaron a decir de que basta ya, de que también no somos varones santos, que como que no es nada más Aarón y Moisés que eran santos, que ellos también eran santos, que Dios podía hablar a través de ellos. Entonces, Dios que nos libre de esa pequeñita zorra que a veces empiezan a susurrarnos en los oídos, vienen, y si uno no tiene la vista puesta en Jesús o no tiene el discernimiento espiritual, fácilmente uno entra en el mismo ambiente de la murmuración y hasta el levantamiento contra gente que Dios usa, porque es como yo digo, Dios es soberano. Dios es soberano, entonces es como yo digo, tú quieres que Dios te use, búscalo en oración, apártate del pecado, vive en santidad, porque Dios en su amplia misericordia es soberano y Él usa a quien Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiera. Amén. Amado, un día
Amén. Un día de esto quiero hablarle sobre un tema de ese que habló, que estaba tocando María, y le voy a decir esto. No se lo quiero, es más, no se lo voy a soltar, no. Se lo voy a dejar, se lo voy a decir el día que se lo voy a mencionar. Se lo voy a mencionar un día. Está bien, lo vamos a dejar hasta ahí. No se lo voy a decir ahora. Pero hay un tema muy importante que trata sobre la... ¿Se lo digo o no se lo digo? Se me está cortando. Amén. ¿Se lo digo o no se lo digo? Claro. Ya María lo sabe, Diga. porque ya yo lo traté con ella. Pero bien, trata sobre la excepción y la acepción. Hay una gran diferencia. Hablando. Hay una gran diferencia, pero eso lo vamos a tratar en otro día. Mi Otro, hermano, la importancia de ¿Cómo tener, es? así como Claro. dice la hermana, tener mucho cuidado de llegar uno, ¿verdad? Como humano, a cometer una falta contra un siervo de Dios. Ya vemos aquí que aprendemos que eso es supremamente delicado, mi hermano. sí, sí, muy delicado. ¿Verdad? Entonces uno tiene que estar más bien, ¿verdad? Seguro y refrenarse cuando uno no está seguro, ¿verdad? De ir a calumniar contra un siervo de Dios. Así es. Así es. Bien, mis amados, si no tienen ninguna otra pregunta, llegamos a la parte final. Creo que hoy nos pasamos con unos cuantos minutos. Sabía yo que este capítulo era un poquito largo. Pero antes de despedir, quiero saber, ¿usted tiene alguna pregunta ahí que la quiere soltar y lo está pensando? ¿Tiene algún aporte? No, quería preguntarle el tema que no lo escuché bien. No sé, se me fue la señal. O vamos a estar hablando sobre la excepción en la Biblia y la acepción. Vamos a estar hablando de eso, que son dos conceptos diferentes que muchas veces lo malinterpretamos. Si Dios hace excepción de persona, Amén. vamos a hablar sobre eso, que existe una diferencia entre las dos palabras, que es la acepción y la excepción. Y eso lo vamos a tratar más adelante, un día que tengamos tiempo, obviamente. Amado, si no hay ninguna otra pregunta concerniente a este texto, mañana al iniciar hay otros puntos que yo le quiero aclarar, pero ya el tiempo no da sobre este capítulo, porque usted sabe que es bien largo. Vimos cuánto capítulo tiene, pero creo que tratamos todos los temas más importantes. Así que el capítulo que corresponde, ¿sabe cuál es? Es un capítulo hermoso ese. La vara De De Aarón Aarón. florece. Wow. florece. Hay que poner esa canción mañana antes de empezar eso. Óigame, exactamente. Mire, el leer la Biblia de manera así cronológica, usted va a poder ir entendiendo todo